futbolista, lo primero que vamos a hacer es al jugador. Como veis aquí tenemos un servomotor al cual le he enganchado con silicona dos palos aquí a los lados, y estos dos palos los he pegado con silicona a una base circular que he recortado de un cartón. Después, la parte de la pierna, que como veis en todos los servomotores se puede desmontar, la he enganchado a esta parte de aquí, ¿vale? Le he metido por dentro, le he puesto un poco de silicona y como veis está formada por un trozo de cartón y otro más pequeño. Esto podéis darle la forma que queráis según el diseño que queréis realizar. Por último, como veis aquí tenemos un imán que hemos colocado haciendo aquí un pequeño agujero sin traspasar del todo y colocándolo aquí dentro. Y por último, y bastante importante, es la parte de abajo de la plataforma a la cual le tenemos que pegar una pieza que después irá insertada en el otro servomotor, ¿vale? En este caso yo he puesto esta pieza que está hecha con una impresora 3D, pero tenemos muchas piezas que normalmente vienen con los servomotores, como esta y otras de diferentes tipos que tienen más brazos, por aquí, podemos elegir la que queramos. Lo que sí que es importante es que esta pieza la peguemos justo en el centro de la plataforma, para que cuando gire haga el giro de manera adecuada. Ahora que ya tenemos al jugador montado, vamos a ver cómo hacer esta plataforma, y es muy sencillo. Podéis utilizar, como he hecho yo aquí, un cartón con diferentes piezas y pegarlo con silicona, ¿vale? Para hacer una pequeña caja, o podéis coger alguna caja que tengáis por casa, así de este tamaño más o menos, y podéis hacer lo mismo que hemos hecho con esta. En este caso lo que he hecho es hacer un recorte rectangular para meter el servomotor. Como veis aquí también hay una pieza azul que también la he hecho con una impresora 3D, pero no hace falta tener este tipo de piezas, simplemente con colocar el servomotor y pegarlo con silicona aguanta. Hemos sacado el cable por aquí, ¿vale? Para poder conectarlo después a la microbit, y esta base nos servirá para poder montar encima a nuestro jugador, que en este caso iría, como hemos dicho antes, enganchado en esta parte de aquí, ¿vale? Y con un simple clic ya lo tendremos enganchado. Sí que es verdad que para hacerlo un poco más estable podemos incluso pegarlo con silicona o ponerle un tornillo por esta parte de aquí, ya que estos servomotores suelen venir con unos tornillos para enganchar estas piezas. Pero en principio, de esta forma, os debe aguantar bastante bien. De esta manera ya tenemos la plataforma y tenemos nuestro jugador que podrá girar para, a la hora de chutar, poder elegir la dirección del chut. Una vez tenemos al jugador montado en la plataforma y enganchado al servomotor, solo nos queda conectarlo a la microbit, ¿vale? Como veis, la insertamos en esta placa de expansión o en una parecida y conectamos, por ejemplo, la pierna del jugador al pin número 1 y podemos conectar el motor que hará girar a nuestro jugador al pin número 0. Una vez tenemos la conexión hecha, para darle energía a nuestra microbit ponemos la pila de 9 voltios, ¿vale? Que tenemos aquí, y como veis ya podemos hacer que gire y también podremos chutar. Aquí os doy un pequeño truco para que cuando mováis al jugador gire hacia donde vosotros queráis y empiece mirando hacia un lugar determinado. Por ejemplo, yo ahora tengo a mi jugador mirando hacia allá y me gustaría tenerlo mirando hacia allá para empezar. Entonces esto es muy fácil, simplemente quitamos el jugador de aquí y lo podemos montar otra vez con la microbit plana mirando hacia donde nosotros queramos. Y ahora sí, cuando giro, ¿vale? Puedo hacer que empiece siempre desde este sitio y ahora vaya girando hacia el sitio que yo quiero. Finalmente, la pelota, como veis, es una bola de papel albal con un tornillo aquí para que se pegue al imán, y ahora haciendo el movimiento
ya podemos hacer que nuestro jugador chute. Para programar en nuestra microbit a nuestro jugador, lo primero que debemos hacer es ir a extensiones y añadir la extensión servo, que es esta de aquí. Esto nos permite controlar servomotores diciéndole los grados que queremos que tenga. Al iniciar, lo primero que vamos a hacer es decirle que el servo que tenemos en el pin 0, que si recordáis es el del giro, lo ponga, por ejemplo, a 0 grados. Podemos duplicar este bloque y poner que el servo que tenemos en el pin 1, que si os acordáis es el jugador, al empezar lo ponga, en este caso, a 100 grados. Si lo pongo a 90, la pierna se quedará recta, pero yo como quiero que esté un poquito levantada para que no toque la pelota, la pongo a 100. De todas formas, todos estos ángulos y estos grados y estos controles que estamos haciendo ahora, los debéis probar con el vuestro para ver cómo funcionan y el que más se ajusta a lo que vosotros queréis hacer. Por último, vamos a LED, más, y le decimos activar LEDs falso. Este bloque muchas veces se pone simplemente para que funcione mejor toda la microbit, porque a veces si no ponemos este bloque hay cosas que no funcionan del todo bien. Ahora vamos a poner la parte importante, que es hacer que nuestro jugador gire cuando nosotros giramos la microbit hacia un lado o hacia otro. Para esto lo que tenemos que hacer es ir a entrada y le vamos a decir que queremos coger la rotación, el giro de nuestra microbit, ¿vale? Si gira hacia la izquierda, si gira hacia la derecha, y esto queremos comprobarlo y añadírselo al servomotor que está conectado al pin 0, que en este caso es el que gira. Vamos a decir entonces que queremos que todo el tiempo el servomotor que gira hacia un lado y hacia otro gire los grados que esté girando la microbit. Si lo ponemos de esta forma no va a funcionar del todo bien. Debemos añadir una orden nueva que será colocar esto aquí y sumarle siempre a los grados que tenga nuestra microbit, sumarle siempre 90 grados más, ¿vale? Si no hacemos esto no funciona del todo bien. Si lo colocamos así podremos comprobar que hace el giro correctamente. Por último vamos a programar el chute, podemos duplicar este para siempre y lo que vamos a hacer es decirle que, por ejemplo, cuando presionemos el botón A, por lo tanto vamos a lógica y le decimos si el botón A está siendo presionado, ¿qué queremos que haga el pie del jugador? Que en este caso está conectado al pin 1. Pues lo que queremos que haga, yo, por ejemplo, quiero que levante la pierna, ¿vale? Y en este caso para levantarla son 180 grados. Una vez levantada quiero que se espere un poco, haga una pausa de medio segundo, por ejemplo, y después que baje la pierna a 0 grados. Esto lo que hará es desde 90 grados subir la pierna hacia arriba y bajarla toda hacia 0 y eso hará que impacte con la pelota. Después quiero que se espere otro poquito y que vuelva a la posición inicial, ¿vale? Para que se prepare para otro chute. Entonces lo ponemos aquí y queremos que se ponga otra vez a 0. Cuando volvamos a pulsar, volverá a repetir todas estas órdenes. Aquí, como veis, es pin 1, no pin 0, ¿vale? Porque si dejamos pin 0 estará actuando sobre el servomotor que controla el giro, por lo tanto no funcionará bien. Y con todas estas órdenes ya tenemos preparado nuestro jugador. Ahora solo nos falta conectar la microbit al ordenador, descargar el archivo y insertarlo dentro de nuestra microbit.